Buen día, amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta nuestra reunión de H21, nuestra iglesia online. Normalmente estamos acostumbrados a transmitir por Zoom, pero en esta mañana hemos tenido algunos problemas técnicos que nos obligan a esta hermosa aventura del Facebook Live, donde ya nuestra reunión no es solamente una reunión en una sala cerrada entre todos nosotros, sino que ahora nuestra reunión está abierta a todo el planeta Tierra y a todos los que quieran unirse a esta aventura de compartir la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos compartiendo un pasaje que nos bendijo mucho, un pasaje de la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, y estuvimos viendo una batalla muy famosa, una batalla que todos conocemos, la batalla de David contra Goliat. Estuvimos disfrutando de muchas enseñanzas extraídas desde ese pasaje, desde esa épica batalla, ese épico enfrentamiento entre el famoso gigante Goliat, con alrededor de 3 metros de altura, contra el muchacho David, de mucho menor estatura física que Goliat. Pero aprendimos que en el enfrentamiento David tuvo una postura de un hombre de 6 metros contra un hombre de 3 metros. David enfrentó valientemente al gigante Goliat y es una historia que ya todos conocemos. Es una historia de la cual hemos sacado muchas enseñanzas, pero déjeme, antes de continuar con esta reunión, dar gracias al Señor por permitirnos reunirnos por primera vez a través de este medio. Señor Padre amado, le damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque estamos caminando en la voluntad suya, Padre. Gracias le doy, Señor, porque usted ha permitido que en este tiempo de crisis para todos, Señor, salgan cosas muy buenas para nosotros, Padre. Le damos gracias, Señor, porque es usted quien ha provisto, Señor, este medio para que seamos reunidos, Señor, para que estemos reuniéndonos, declarando al mundo entero que somos cristianos, que somos discípulos de Jesucristo, Señor, que creemos firmemente en las enseñanzas bíblicas, Señor, en lo que tu palabra dice acerca de nosotros, acerca de la creación toda. Lo creemos firmemente y lo declaramos al mundo entero, Señor. Le damos gracias, Padre, y le pedimos que sea usted hablándonos en este día, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estuvimos viendo cómo en un día, de pronto, el muchacho David, que pensaba que se iba a levantar para cuidar las ovejas de su padre como tenía costumbre de hacer, se encuentra con algo inesperado en su vida. Se levanta una mañana pensando que sería un día normal que él podría manejar como normalmente estaba acostumbrado a manejar, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que él conocía, de acuerdo a lo que él muy bien manejaba, pastorear las ovejas de su padre. Sería para él un día común y corriente, pero él no esperaba la voluntad de su padre en aquella mañana. Su padre en aquella mañana, como hemos estado estudiando, envía a David a una misión muy, muy diferente. Envía a David a llevar pan a sus hermanos que se encontraban en plena batalla en el valle de Ela contra los filisteos. Y lo mandó allá por un motivo. El padre manda a David al valle de Ela, a la batalla, por el motivo de que tenía a sus hermanos mayores peleando en aquella batalla. David se levanta y si David supiera lo que le esperaba, si David tuviese la menor idea de lo que le esperaba, muchas veces a nosotros nos sucede de la misma manera que David. Nos levantamos un día pensando que va a ser un día normal, que va a ser un día como los días anteriores, que la rutina nuevamente entrará en nuestro caminar. Pero muchos días, muchas veces, no nos imaginamos lo que ese día nos depara. No nos imaginamos lo que tendremos que enfrentar en aquel día, como en este tiempo, que un día nos levantamos y no nos imaginamos cuánto tiempo tuviésemos que estar en nuestras casas. No nos habíamos imaginado, nunca en la vida nos imaginamos vivir el momento que estamos viviendo. Una crisis mundial. Pero para muchos, esta crisis mundial no es su mayor crisis, porque dentro de cada hogar se suscitan crisis personales, crisis que nadie más conoce sino solamente los que estamos dentro de las puertas de nuestros hogares. Para muchos, esta pandemia no es lo más grave que estamos viviendo. Para muchos de nosotros hay cosas más graves que vivimos dentro de cada uno de nuestros hogares, porque un día el Padre
nos dio una comisión diferente. Nos dio la comisión de enfrentar una dificultad inesperada, de enfrentar un problema que no teníamos cómo enfrentarlo con nuestras propias fuerzas. Pero eso es lo que nos da la esperanza, la certeza, la convicción de que el problema que atravesamos lo vamos a atravesar, porque fue el Padre el que permitió que nosotros caminemos en este nuevo destino, que caminemos en estas nuevas sendas. El rey David tuvo que levantarse muy temprano aquella mañana y en lugar de ir a pastorear las ovejas de su padre, ir al campo de batalla. Hemos aprendido muchas cosas allí. ¿Cómo fue David esperado por sus hermanos? Un hombre que lo único que quería era servir a sus hermanos, llevarles alimento, preocupado por cómo estarían. Su padre lo había enviado, pero fue mal recibido por sus propios hermanos. Su propio hermano lo recibe de manera despectiva, le pregunta qué hace él ahí, le dice, lo juzga y lo humillan delante de todo mundo. ¿Qué haces aquí tú si eres un simple muchacho? ¿No ves que en este lugar somos hombres de guerra y tú eres un simple muchacho, un pastor de unas cuantas ovejas? Y es que su hermano mayor, Eliab, representa para muchos de nosotros nuestra historia. Gente que conoce nuestra historia, conoce lo que hemos caminado, pero desconoce lo que Dios tiene marcado para cada uno de nosotros. Por eso esos hermanos mayores, esos Eliab, pueden conocer tu pasado, pero desconocen tu futuro. Pueden conocer lo que fuiste, pero no saben lo que Dios decidió que serías. El rey David sabiamente contesta sin contestar. Se retira de donde está su hermano y sigue avanzando en el propósito del Señor para con él. Muchas veces los gigantes que tenemos que enfrentar en nuestros hogares son más grandes que los gigantes que tenemos que enfrentar afuera. Por eso es que le decía que para muchos de nosotros lo que sucede afuera en el mundo entero no es nuestro mayor gigante. Nuestro mayor gigante está dentro de nuestras casas y muchas veces dentro de nosotros mismos. El rey David aceptó y obedeció la comisión del Padre y fue en busca de sus hermanos para llevarles el pan. Pero se encontró con una circunstancia inesperada. El rey David se encontró que en medio valle de Ela había un gigante gritando y blasfemando contra el Dios de David. Había un gigante gritando y blasfemando contra el pueblo que David amaba, Israel. El gigante llevaba 40 días amedrentando al ejército de Israel. Él llevaba 40 días, 2 veces por día, maldiciendo al pueblo de Israel, maldiciendo a aquel pueblo y lo tenía totalmente amedrentado. Pero gloria a Dios que David, el muchacho, llegó al campo de batalla. El campo de batalla era algo interesante. Un valle conocido, se llama el Valle de Ela. Tiene aproximadamente 1 kilómetro de separación entre dos montes de unos 800 metros de altura cada uno. En uno de los montes estaba el ejército del Dios vivo, el ejército de Israel. Y en el otro de los montes estaban los filisteos, enemigos del pueblo de Israel. Es así que en ese panorama se suscita la épica batalla del gigante Goliat con sus más de 100 kilos de armadura, un casco de bronce en su cabeza, una jabalina en su espalda, una lanza, un escudero enfrente, muy bien preparado, un arma de guerra muy moderna para esa época. Quizás enfrentamos un arma de guerra muy moderna en esta época, pero déjeme asegurarle que Jesús ya venció por cada uno de nosotros. Déjeme asegurarle que Dios ya venció la batalla por nosotros, sin importar lo poderosa que sea el arma de guerra que otros ocupen o utilicen en nuestra contra. El muchacho David, parado frente al gigante Goliat, me hizo hacerme una pregunta. Después de leer toda la historia, me pregunté, ¿es realmente David o es el hijo de David? Porque cuando usted lee esta hermosa historia de la Biblia, que les repito está en el primer libro de Samuel en el capítulo 17, cuando usted lo lee, usted no puede evitar encontrar el mensaje secreto de Dios para nosotros en esa batalla. Usted no puede evitar confundir a momentos a David
con el hijo de David. Confundir a David con Jesús, hijo de David. Aquel que ya peleó nuestras batallas. Aleluya. Y cuando usted se detiene en estas figuras, en estas sombras, usted ve que David se levantó un día enviado por el Padre para llevar el pan a sus hermanos. Y rápidamente se da cuenta que no solo está hablando de David, sino que está hablando de Jesús, hijo de David. Aquel que un día se despojó de su gloria por voluntad propia y voluntad de su Padre para emprender un largo viaje hasta en la tierra, hasta cada uno de nosotros, para traernos el pan de vida eterna. El Señor Jesús voluntariamente se despojó de su gloria, se quitó sus vestidos reales y descendió hecho un hombre como usted y como yo, a la tierra para traernos el pan de vida eterna. Él es el pan que descendió del cielo. Él es quien hizo un largo viaje para traernos el pan. Pero nosotros nos comportamos de la misma manera que se comportaron los hermanos de David en el valle de Ela. Los hermanos de David no recibieron a David. Y aquí nos encontramos con otra figura revelada de Jesús a cada uno de nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando el Señor Jesús vino, su pueblo no lo recibió. Cuando Jesús vino y se nos fue predicado durante tanto tiempo, nosotros mismos en este tiempo no le recibimos y le rechazábamos. Jesús, al igual que David, fue rechazado por aquellos a los que les llevaba el pan. Jesús, al igual que David, fue menospreciado, fue maltratado, fue humillado, fue escupido, se le fue arrancada su barba, fue muerto, fue crucificado y fue muerto. Jesús, hijo de David. David respondió sabiamente al rechazo de sus hermanos. Jesús hizo lo mismo. David, cuando fue atacado por su hermano mayor, lo que hizo fue callarse y retirarse de la escena. El Señor Jesús, cuando fue atacado por sus hermanos, dice que como oveja fue llevado al matadero y su boca enmudeció, pues no abrió su boca en contra de nosotros. Es más, cuando estuvo colgado de la cruz, el Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué actitud la de Jesús, hijo de David? ¿Qué actitud la de David? Una actitud de la que nosotros deberíamos aprender, llamándonos discípulos del Señor Jesús. Deberíamos aprender a enmudecer ante las ofensas de nuestros hermanos. Deberíamos aprender a ser sabios y mantener la boca cerrada cuando somos ofendidos por los nuestros. Pero mire cómo el rey David, en ese entonces el muchacho David, es una sombra, es una figura de Jesús, el hijo de David. Jesús, el hijo de David, fue quien venció las batallas por cada uno de nosotros. Cuando el rey David, o en ese entonces el muchacho David, se encuentra con el desprecio de sus hermanos, lo que hace es buscar quién podría colocarlo en el medio del campo de batalla, en medio valle de Ela. Y las preguntas que David hacía llegan a los oídos del rey. Y usted conoce la historia. David tiene que tener un encuentro con el rey. Pues David preguntó, mire que el Señor, nuestro Dios, ha escondido su carta de amor más de 3000 años atrás para cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos escribió una carta hace más de 3000 años en este valle de Ela, carta que tendría que ser leída por cada uno de nosotros en este tiempo. Porque David pregunta, ¿cuál es el premio para quien derribe al gigante? Y todos le responden, el premio son muchas riquezas. El premio es la hija del rey y el premio es el perdón de los tributos. Diga si el Señor Jesús no nos mandó un mensaje hace 3000 años atrás.
Porque Jesús sabía que el premio por vencer al gigante serían muchas riquezas. Y no precisamente para él solamente, sino que para los herederos con él, para los coherederos juntamente con él, que somos cada uno de nosotros. A causa de la batalla de Jesús, nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Nosotros también estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él a causa de Él. Cuando Él pregunta por el premio, le dicen que el premio sería la hija del rey. Le dicen que el premio sería la novia. Aleluya. Yo no sé si usted está recibiendo de parte del Señor la carta de amor que Él le escribió hace más de 3000 años atrás. La carta dice: yo enfrentaré al gigante a causa de mi amor por ti. El Señor Jesús enfrenta al gigante a causa de su amor por ti. David enfrenta al gigante Goliat a causa de la hija del rey, a causa de la novia. El Señor Jesús enfrenta la batalla más grande de la historia a causa de la iglesia, la novia del Cordero. Aleluya. Cuando el Señor Jesús enfrenta la batalla, Él gana a la novia. Él gana a la novia. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando David pregunta cuál sería el premio, también se le dice que sería el perdón de las deudas. El perdón de las deudas. Y si algo ganó el Señor en esa batalla, en la cruz del Calvario, si el Señor peleó esa batalla, Él ganó el pago de nuestras deudas. Usted y yo no tenemos deuda ninguna contra nadie. No tenemos deuda ninguna contra el adversario. No tenemos deuda ninguna sin importar el pecado que hubiésemos cometido. El Señor ganó el derecho de arrancar esa deuda, de arrancar ese pecado a causa de su victoria en la cruz. Cuando el rey David enfrenta al gigante en el campo de batalla, en el valle de Ela, él gana la novia, las riquezas y el perdón. Cuando el Señor Jesús enfrenta al gigante en la cruz del Calvario, Él gana las riquezas, la novia y el perdón de nuestros pecados. Aleluya. El Señor Jesús es el verdadero protagonista de esa batalla. El mismo David dijo: Señor Rey, déjeme enfrentar a ese gigante, porque así como el Señor me defendió contra los leones y contra los osos, me defenderá de este filisteo incircunciso. Porque todo el mundo se enterará hoy que Dios no pelea con espadas, ni con lanzas, ni con jabalinas. Todo el mundo se enterará de que es Jehová quien pelea mis batallas. Y ahora, en este día, a través de este medio, estamos declarando que quien pelea nuestras batallas se llama Jehová de los ejércitos. Nosotros vemos que David es movido a la batalla a causa de su celo por Jehová, a causa de su amor por Jehová. Nosotros vemos que David es movido a la batalla, a causa de su amor por su pueblo. Él llega al valle y encuentra a su pueblo temeroso, ya huyendo de los filisteos, y tiene el celo de Dios, de que aquel gigante está gritando en contra de su Dios, de Jehová, el Dios de los ejércitos. Y el celo de David hace que él se decida a pelear contra el gigante sin importar su estatura. Nosotros vemos que el Señor Jesús llega un día al templo y vuelca las mesas de los cambistas. Llega un día al templo y tumba todas las mesas de los cambistas, porque el celo de Jehová lo llenaba. El Señor Jesús dijo un día:
en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El Señor Jesús tenía el celo por el Padre. El Señor Jesús tenía el celo por las cosas del Padre. David tenía celo por las cosas de Dios. David se movió por amor a su pueblo y Jesús, nuestro Señor, se movió por amor a nosotros. Él enfrentó la batalla por amor de nosotros. El Señor Jesús nos ama. Pero mire qué interesante la escena. Los dos montes y el valle de Ela en medio. Y allí está el gigante, el mejor guerrero de los filisteos, parado en el medio del campo, diciendo: no es necesario que vengan todos contra nosotros. Escójanse uno solo para que venga y pelee por el resto de ustedes. Escojan a uno solo para que venga y muera por ustedes, porque era una estrategia muy sabia de los filisteos. Tenían al mejor guerrero. No había quien le enfrente. Por algo ya llevaban 40 días aguantando las amenazas del gigante. Era una estrategia segura, era una victoria segura de los filisteos. No había quien enfrente al gigante. Entonces tenían que los del pueblo de Israel escogerse un guerrero para enfrentar al gigante. Y mire usted, si no es una carta de amor escrita por nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús fue aquel guerrero escogido para pelear por cada uno de nosotros. Se llama el mediador. Jesús es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús entró al campo de batalla como David entró al campo de batalla. David entró al valle de Ela en representación de todo el ejército de Israel. David entró al campo de batalla en representación de todo el pueblo de Israel. No era necesario que se derrame tanta sangre. La sangre de uno solo bastaría para definir el pleito. Aleluya. El Señor Jesús es el mediador. Jesús es el mediador que decidió entregarse en esta batalla. Nuestro Señor Jesús es aquel que decidió entregarse a una muerte segura. No había cómo vencer al gigante. El Señor Jesús decidió hacerlo y convertirse en el mediador. Santo es el Señor. Recuerde usted que antes de que David ingrese al campo de batalla, el rey Saúl le pone toda su indumentaria. Le pone su escudo, le pone su coraza, su casco y le da su espada. Pero David dice: yo no sé caminar con esto. Yo no voy a poder pelear con esto. Recuerde usted que al Señor Jesús le quisieron poner las vestimentas del rey. Quisieron hacerle rey en repetidas oportunidades. Pero él respondió: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Tú eres rey, pero mi reino no es de este mundo. También el Señor Jesús y la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Nuestra lucha no es con espada. El Señor Jesús, cuando estuvo a punto de ser tomado por el ejército romano, cuando se acercan a detenerlo, usted sabe que Pedro toma la espada y corta la oreja de Malco. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, guarda tu espada, porque el que con la espada hiere, con la espada muere. El que a hierro mata, a hierro muere. Nuestras milicias no son carnales. Nuestra batalla no es nuestra. Nuestra batalla la peleó el Señor Jesús. Nuestra batalla la ganó el Señor Jesús. Entonces vemos ahí que así como David rechazó la ropa del rey, Jesús también rechazó la ropa del rey, las vestimentas reales. Jesús rechazó el ser coronado rey en aquel tiempo porque él sabía que él es el rey eterno, él es el rey de gloria, él es el vestido en majestad, él es el que está sentado a la derecha del Padre.
Él es el que está en su trono. A Él es a quien el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso es que, al igual que Jesús sabía, David sabía que sus batallas las peleaba el Padre y no las peleaba él. Aleluya. Entonces vemos que David decide enfrentar una batalla donde lo más probable es que resultaría muerto. Pero santo es el Señor, porque aquello que debería ser el instrumento de la derrota de David se convirtió en su más grande victoria, se convirtió en su más grande promoción, se convirtió en aquello que lo llevaría del muchacho David a ser el rey David. El Señor Jesús enfrentó la cruz, aquello que debiera ser el instrumento de su muerte, de su derrota, fue cambiado por el instrumento de su victoria. Aleluya. Lo que debería ser aquello que termine con Jesús fue lo que hizo que Jesús se convierta en victorioso. Santo es el Señor. Recuerde usted que David toma 5 piedras y tomando una de ellas la lanza de manera certera en la frente del gigante. Yo no sé qué pensaba el gigante, porque la Biblia narra que él tenía un casco de bronce que protegía su cabeza. Seguramente el gigante menospreció, así como el enemigo menospreció creyendo que al ver al Mesías colgado entre el cielo y la tierra, había él ganado. El gigante seguramente se quitó el casco para burlarse de David, pero en ese momento recibió la pedrada certera en su frente y cayó de cara al suelo. En ese instante es cuando David corre y toma la espada del gigante y corta la cabeza del gigante con su propia espada. Por eso es que el enemigo pensó que a través de la cruz destruiría al Señor Jesús. Pero la propia espada del enemigo fue el instrumento para derrotar al enemigo. Porque cuando la muerte era el arma de destrucción de Jesús, se convirtió en lo que dio vida y vida eterna a todos nosotros. Cuando la muerte pensó que había vencido, cuando el adversario pensó que había vencido a través de la muerte del Cordero, la muerte del Cordero fue la que nos hizo a cada uno de nosotros victoriosos y vencedores. La propia espada del adversario fue usada en su contra. Dígame si no es una carta de amor escrita por nuestro Señor a cada uno de nosotros. El Señor nos escribió esta carta hace más de 3000 años para decirnos que la muerte de Él por cada uno de nosotros, por amor de la novia, por amor de nosotros, nos ha regalado las riquezas, nos ha regalado el perdón de nuestros pecados. Por eso déjeme decirle una vez más en esta mañana que si usted cometió errores en su vida, que si usted se equivocó, que si usted rechazó a Jesús, que si usted traicionó a sus seres queridos, que si usted mintió, robó, hizo lo que hubiese hecho, sus deudas todas fueron perdonadas por la batalla de Jesús en la cruz. Por eso que nosotros predicamos la locura de la cruz. Por eso es que nosotros predicamos el poder de la cruz. Porque a través de la cruz nosotros nos convertimos en más que vencedores. Mire usted cómo aquel día en la batalla, en el valle de Ela, cuando David derrota a Goliat, se convierte en vencedor. Pero también cada uno de los israelitas que estaban en el monte viendo la batalla, representados por el mediador, representados por David, se convirtieron en vencedores. Cada uno de los israelitas en aquel día se convirtió en victorioso, obtuvo la victoria a causa de la batalla de David. Así también usted y yo somos no solo vencedores, porque la palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que peleó por cada uno de nosotros, por medio de aquel que fue el mediador, el representante de todos nosotros en la batalla. Por eso es que cuando Jesús vence en la cruz,
nosotros nos convertimos en más que vencedores a causa de su victoria. Aleluya. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Esta es la carta de amor que el Señor nos escribió hace más de 3000 años. Esta es la carta de amor que debe abrir nuestros ojos, que debe hacernos decir, gracias Señor, porque tú peleaste mis batallas, tú peleaste en mi lugar. Señor, usted peleó esa batalla que yo no podía vencer en mi lugar. Señor, gracias le damos, porque a través de esa batalla suya en la cruz, hoy nosotros no tenemos deuda con nadie. Señor, le doy gracias, Padre amado, en esta mañana, en este día, porque a causa de la victoria suya es que yo camino confiado, Señor. Le doy gracias, Padre, porque cada uno de nosotros, los que estamos hoy reunidos, somos más que victoriosos a causa de la victoria de usted, Señor. Le damos gracias, Padre, porque usted envió al amado para que sea colgado entre el cielo y la tierra, en lo que parecía una derrota, para convertir ese instante en un instante eterno, en un instante de inmortalidad. Lo que parecía muerte se convirtió en vida y podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte ha sido sorbida en victoria a causa de la obra preciosa de Jesucristo en el madero. Le damos gracias, Padre amado, porque no importa los gigantes que estemos enfrentando en este tiempo, sean gigantes físicos, sean personas, sea una enfermedad que no esperábamos enfrentar, sea, Señor, lo que sea. Hoy, Señor, caminamos confiados porque podemos decir que no es nuestra la batalla, Señor. La batalla es suya y nos declaramos más que victoriosos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Sean todos ustedes bendecidos, amados hermanos.